Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? En este vídeo quiero hablaros sobre un tema que me habéis preguntado a veces. Y es que algunos me decís, sí, bueno, el método natural del input comprensible está muy bien, pero para tal lengua no me sirve. Vale, entonces quiero hablar de esto y nada, si queréis activáis los subtítulos aquí abajo y muchas gracias a mis Patreons. Venga, pues vamos. Vale, pues básicamente este es un tema interesante, me parece, porque yo creo que hay gente que olvida que es input comprensible, ¿vale? Esto lo estuvimos hablando con Mr. Salas en una entrevista, bueno, en una charla que hicimos hace poco, y es que la gente a veces piensa que simplemente teniendo input va a aprender un idioma, pero es muy importante que el input sea comprensible. Entonces, si yo soy, por ejemplo, hispanohablante y estoy aprendiendo portugués, el input que yo reciba será bastante comprensible. Tal vez necesite pues material adaptado, pero va a ser input comprensible, entonces me va a servir. Mi cerebro va a procesarlo. En cambio, si quiero aprender mandarín y me pongo un CD en mandarín o lo que sea en mandarín, como no tengo ni idea de esta lengua, ni se parece a ninguna lengua que yo haya aprendido en el pasado, este input va a ser incomprensible y, en mi opinión, inútil para mí, porque no me va a servir. Como mucho me va a servir para ver cómo suena, o cómo es la pronunciación, o cómo es la entonación. Eso puede servir, pero a nivel de aprendizaje no me va a servir mucho. De hecho, por ejemplo, cuando yo empecé con el ruso, aparte de que no conocía este método, pero empecé pues por la base. Tuve que crear una base para luego poder acceder a input comprensible. Porque si tú no hablas ruso ni ninguna otra lengua eslava y te pones un podcast en ruso, no te va a servir. Eso te puede servir para tener, pues, vale, el ruso tal, la pronunciación, no sé qué. Pero más allá de eso no te va a servir. Entonces, input incomprensible, eso me parece interesante e importante destacarlo. Entonces, por eso es muy importante. Yo creo que hay gente que dice, bueno, me pongo input y ya está, ¿no? No, tu cerebro tiene que trabajar, pero tiene que tener una base para trabajar. No puedes darle... Yo, por ejemplo, me puse canciones en sueco hace meses y no entendía nada prácticamente. Claro que está bien escuchar música en sueco, o sea, hazlo si quieres, pero a nivel de aprendizaje no te va a servir si no entiendes nada. En cambio ahora entiendo ya un 50-60% de las canciones, o sea, de las letras, y también busco, ¿no? Me intereso y tal, y luego me ayuda, me sirve, es útil, porque es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces quería hacer un vídeo sobre esto porque me preguntáis mucho. Entonces, si yo algún día empiezo a aprender japonés, que es algo que me gustaría, no puedo empezar con podcast. O sea, tengo que empezar con la base. Yo lo que haría personalmente es buscar clases, aprender lo que sería lo que yo digo la base, ¿no? O sea, tener una base. Y cuando tienes una base puedes buscar podcasts adaptados que pueden ser ya de un nivel, por ejemplo, A1, ¿no? Si lo comparo con otras lenguas que he aprendido. Yo sé que para japonés hay como otra clasificación, pero me refiero que al principio no vas a poder acceder a ese tipo de material, no te va a servir, a no ser que sea un material súper básico en el que solo se diga, pues, hola, ¿qué tal? O me llamo tal, ¿no? Obviamente eso te puede servir, pero tiene que ser muy adaptado y muy fácil para que sea comprensible. Ese es como el kit de la cuestión, que si no es comprensible no sirve, en mi opinión. O sea, sí, te puede servir un poquito. O por ejemplo, si eres un niño y tienes, por ejemplo, input audiovisual, que es visual también, o sea, que no es sin contexto, sí te puede servir. Claro, si a un niño le pones, claro, no sé, es complicado, pero me refiero que sí te puede servir, pero tiene que ser comprensible de alguna manera, o sea, o a nivel auditivo, por la entonación, por el contexto, o visualmente, ¿no? Si es un contenido audiovisual. Bueno, esta es mi opinión, es solo porque me preguntáis muchas veces
Y es como si me dijerais, bueno, no siempre, ¿no? Pero hay gente como que me dice, sí, sí, pero esto con el chino no funciona. Bueno, claro, si no hablas una palabra de chino, no va a funcionar. O sea, o si no hablas una lengua parecida. Em, Esta es la cuestión. Pero, por ejemplo, si hablas, por ejemplo, yo si ahora fuera a aprender polaco, pues yo como ya hablo ruso, yo creo que al cabo de un par de meses me podría poner un podcast fácil de polaco, porque ya tengo esa base por parte de otra lengua, ¿no? Y tendría la base de haber ya empezado. Entonces yo creo que ese es como el kit. Yo por eso creo que no quiero aprender otras lenguas ahora mismo que no sean similares a otras que ya hablo, porque es un esfuerzo grande entrar en ese mundo, aprender ese vocabulario, o sea, para tener esa base, para poder comprender, para poder entender, ¿no? Tener ese input comprensible y no incomprensible. Sí. Vale, bueno chicos, nada, ese era un mensaje que os quería dar porque me preguntáis mucho por el tema y nada, me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre este tema. Muchas gracias a mis Patreons, gracias chicos y nada, espero veros muy pronto. Vale, pues nos vemos. Adiós.